Juan había sido un ladrón por muchos años. Porque robaba de noche, su piel se había convertido en pálida y enfermiza. Porque se pasaba todo el tiempo o escondido o escurriéndose, su cuerpo estaba arrugado, encorvado. Y porque no tenía ningún amigo ni ningún familiar que le hiciera sonreír, su cara estaba siempre contorsionada con un gesto agrio. Una noche, atraído por una luz que vio brillar entre los árboles, Juan se acercó a una cabaña, se asomó por una rendija y vio a una mujer mayor sentada frente a una mesa humilde. Pero, ¿qué es lo que brillaba en su mano? Juan se preguntó. No podía creer sus ojos. Era una moneda de oro. Entonces oyó a la mujer que decía: debo ser la persona más rica del mundo. Juan decidió instantáneamente que todo el oro de la mujer tenía que ser suyo. Mi nombre es Alma Flor Ada. Yo soy una persona que ama a los libros, y porque los libros han tenido una importancia muy grande en mi vida y me han ofrecido muchas cosas, también los escribo. El texto que les estaba leyendo es de uno de mis últimos libros, La moneda de oro. Pero, por supuesto, yo no fui siempre una autora. Nací como todos, muy pequeña, hace muchos años, el 3 de enero de 1938, en la ciudad de Camagüey, en Cuba. En aquella época la gente acostumbraba a nacer en la casa y no en los hospitales. Y yo nací en una casona enorme, muy grande, muy antigua. Era la casa de mis abuelos. Y en ella vivían mis abuelos, mi madre y mi padre, y las 3 hermanas y el hermano de mi madre. Vivíamos todos en esta casona grande. Y por mucho tiempo yo fui la única niña, porque solo cuando ya tenía 7 años nació mi hermanita, y unos meses antes una primita y luego otra primita. Pero por varios años fui yo la que gozó de todos los mimos y todo el cariño de aquella familia enorme. Entre todos los miembros de mi familia, mi abuela era la persona más extraordinaria. Contaba cuentos extraordinarios también. Me contaba cuentos de los dioses del Olimpo, me contaba cuentos de los patriotas de la independencia de Cuba, y me contaba también historias de nuestra propia familia. Y ella me enseñó a leer. Me enseñó a leer llevándome por la finca, a ver cómo ordeñaban las vacas, a mirar el río, a sentarnos debajo de un árbol, a comer una fruta, y todo aquello. Me decía el nombre de los árboles, me enseñaba el nombre de las flores, de las hierbas, y las escribía en la tierra con un palito. De tal manera que leer para mí fue una cosa muy fácil y muy bonita. Era parte de todo mi mundo. Pero es difícil a veces que las cosas sean siempre felices, y cuando yo tenía 7 años nos mudamos de esta casona después de la muerte de mi abuelo y de mi abuela y de mi tío, y nos fuimos a vivir a la ciudad. Para mí fue muy difícil, muy difícil vivir en la ciudad, porque echaba tanto de menos a los árboles que eran mis mejores amigos, al río, al cielo, a todo aquello que era parte de la vida en la Quinta Simoni, en la casa donde yo había nacido. Lo único bueno en la ciudad era que mi hermanita iba creciendo, y a medida que iba creciendo se iba convirtiendo en mi compañera de juegos. Lo que más hacíamos era actuar los cuentos que yo leía. A mí me encantaba leer y leía todo el tiempo, y lo que leía pues entonces se convertía en la materia del juego. Si leía una historia de el oeste, pues entonces teníamos un columpio en el patio que se convertía a la diligencia y íbamos a toda velocidad
imaginándonos perseguidos. Si leía un cuento de Dickens, pues entonces íbamos en Inglaterra en un coche de caballos escapando de algún peligro. Me encantaban los libros de la condesa de Segur, y ella escribía sobre Rusia y sobre los trineos, y la gente iba en los trineos perseguidos por los lobos. Entonces yo, aunque era en Cuba con muchísimo calor, pues me metí en la cama con mi hermanita y nos poníamos encima almohadas y toallas y frazadas y todo lo que pudiéramos, y estábamos convencidísimas que íbamos por la nieve muertas de frío, y a pesar del calor tiritábamos bajo todas aquellas cosas que nos habíamos echado encima. Pero echaba mucho de menos el campo, hasta que mi padre, con mucha sensibilidad, se dio cuenta de esto y decidió construir una casita en los propios terrenos de la Quinta Simoni, pero cerca del río. Se convirtió en La Quintica. Iba a ser una casa para los fines de semana. Mi padre la construyó con sus propias manos, una casita pequeña, pero cuando fuimos allí a pasarnos unos días nos gustó tanto que ya nos quedamos todo el tiempo a vivir allí. Fue una época muy feliz en la vida de todos. Yo montaba a caballo, me pasaba muchas horas trepadas sobre el árbol, en un árbol en que mi padre me había hecho una plataforma en lo alto del árbol. Y lo que era muy distinto era la escuela. En la escuela yo sufría bastante, porque era muy distinta la escuela en esos tiempos que ahora, y la verdad es que yo hubiera querido estar en mi casa leyendo los libros hermosísimos que yo tenía, o haber estado en el campo. Y alguna vez me pregunté, cuando estaba en cuarto grado, en quinto grado, ¿por qué alguien no escribe libros bien bonitos, bien interesantes para que los niños lean en la escuela? Como los libros que yo tengo en mi casa, pero que se usen en la escuela. Y pensé que quizá algún día yo crecería y escribiría esos libros. Lo que pasa es que después, cuando crecí, se me olvidó, porque esa es una de las cosas que pasa cuando uno crece, se le olvidan esas cosas tan lindas de la infancia. Y me puse a escribir libros, pero los libros que escribía eran para gente grande y eran también para mis alumnos. Yo en esa época vivía en el Perú y enseñaba en la escuela secundaria. Empecé a escribir libros para mis alumnos de la escuela secundaria. Hasta que un día mi hija Rosalma me dijo que los libros que yo escribía eran muy feos. Y eso me hizo recordar a la niña que yo había sido y me hizo querer escribir libros para mis propios hijos. Yo entonces ya tenía 4 niños, Rosalma, Alfonso, Miguel y Gabriel. Y me puse a escribir para ellos, me puse a escribir los mismos cuentos que a mí me habían contado de pequeña, me puse a encontrar leyendas y tradiciones, a buscar poesías bonitas y a preparar libros que mis hijos pudieran disfrutar y que otros niños también pudieran disfrutar. Ahora mis hijos ya han crecido y tengo la esperanza de que algún día me hagan abuela y que pueda escribir libros para mis propios nietos. Pero en realidad yo hoy escribo para ustedes, para los que están viendo este video, para los que leen mis libros, para los que quizá algún día me escriban diciéndome qué piensan de los libros que yo hago. Una de las cosas que me preguntan con frecuencia es ¿qué me ha ayudado a ser autora? ¿De dónde salen las ideas para escribir? Esa pregunta de dónde salen las ideas que yo uso en mis libros me la han hecho tantas veces que una parte de este video, otra sección de este video, va a ser para conversar con ustedes sobre de dónde salen las ideas de lo que yo escribo. Pero si yo tuviera que explicar cómo llegué a ser autora, qué fue lo que me inspiró, me motivó, me ayudó a ser autora, yo diría que hay varias cosas. Una de ellas es haber leído muchos libros y que me gustaran los libros y que los libros me eran amigos, me acompañaban, me entusiasmaban. Esa es una de las cosas. La otra es, yo creo, todas esas largas horas que me pasé junto al río, mirando a ver si a alguna tortuga se le ocurría salir y treparse a una roca y ponerse al sol, o de momento escuchar ¡plaf!, que una rana se había tirado al agua, ver los pececitos o los lirios de agua. Creo que todas esas horas que me pasé debajo de los árboles acumularon cosas dentro de mí que ahora quiero sacar afuera y compartir con ustedes. Pero también tengo que decir que una de las cosas que más me ha ayudado a escribir
han sido mis hijos precisamente. Por una parte porque han sido chicos muy, muy buenos y me ayudaron mucho siempre en la casa y me ayudaron.